que es la época más difícil, la más peligrosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, siempre ha habido guerra, siempre ha habido degradación moral, etcétera, etcétera, pero hemos llegado a un punto donde ya la ciencia no es ciencia, donde ya se están tergiversando los valores de la identidad de género, donde están ya próximos a editar o a legislar, la pedofilia. ¿Se imaginan? Donde ya los seres humanos de alguna forma están perdiendo su identidad. Y todo esto nos hace preguntarnos qué tan cerca nos encontramos de que Jesucristo venga por nosotros. ¿Estamos realmente viviendo los últimos tiempos? ¿Podríamos demostrar que estamos viviendo realmente la generación de la higuera? Porque abran sus Biblias en Mateo capítulo 24, Jesucristo, después de haber mencionado y descrito algunas señales a la pregunta de los apóstoles que le hicieron en Mateo 24:3, específicamente le hicieron 3 preguntas. Mateo 24:3. Estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? La primera pregunta la contestó Cristo inmediatamente en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, Cristo acababa de mencionar que el templo, que era admirado como una de las maravillas en aquel tiempo del mundo, el lujo del templo que había Salomón levantado, no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces quedaron los discípulos preguntándose a qué se refiere o cuándo serán estas cosas, las que acabas tú de mencionar. Y se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo menciona que no quedaría piedra sobre piedra, y cuando el general Tito de la Legión Romana, enviado por Vespasiano, el emperador romano, arrasó con Jerusalén. Pero las otras 2 preguntas que le hicieron a Jesús es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y las da en el versículo 29 y 30. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, habrá fenómenos cósmicos, etcétera, etcétera. La segunda venida de Cristo viene con señales. Nosotros no estamos aquí. El arrebatamiento de la iglesia 7 años antes es inminente. ¿Qué significa inminente? Que el rapto o el arrebatamiento no hay ninguna señal. Perdón, puede suceder ahorita saliendo, en la noche, mañana, dentro de 2 meses o el año que entra. No sabemos el día y la hora. Pero la tercera señal es la que nos importa. ¿Qué señal habrá de que el mundo ya llegó al final? ¿Qué señal habrá de que realmente la humanidad ha llegado al fin? Cuando ya podamos de alguna forma saber, aunque no sabemos el día y la hora, que la humanidad se encuentra en la orilla de un abismo. Y eso lo vamos a contestar con las respuestas que Cristo les da en el versículo 6 al 9, al 8, 6 al 8 del mismo capítulo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. Las guerras son necesarias. ¿Lo podemos considerar, entender y asimilar? Porque dentro del cristianismo hay movimientos, entre comillas, pacifistas. Y hay iglesias que salen en las calles, ¿verdad? No a la guerra, la paz, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que son discípulos de los Beatles, ¿verdad? Porque fue una de las canciones principales de John Lennon. Make peace, not war.
hagan el amor y no la guerra. Pero si algún cristiano cree que las guerras van a terminar y que se van a lograr por medios diplomáticos o políticos, qué equivocado estás. Ahora, ¿por qué son necesarias las guerras? Aunque no todas son necesarias. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Llegan los nazis, Hitler invade Polonia, Checoslovaquia, los ingleses se dan cuenta, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en aquel tiempo, de que realmente los nazis iban a seguir invadiendo Europa, previene a Estados Unidos, a Canadá y a Stalin en Rusia. Entonces se unen Rusia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos contra Japón, Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubieran unido los Estados Unidos y Canadá y Rusia para sacar a los nazis de Europa, el mundo no existiría todavía. Porque el nazismo, como un veneno, se hubiera esparcido y propagado por toda Europa y el mundo entero. Entonces fue una necesidad para poder defender a los inocentes y a las futuras sociedades que intervinieran con la violencia y con el uso de la fuerza. Otro caso, Saddam Hussein, presidente de Irak, invade Kuwait. Y cuando el presidente Bush, papá Bush, descubre que está próxima de apoderarse el petróleo, sabiendo que si Hussein lo dejan en Kuwait, pone de rodillas al mundo entero, chantajeando a través del petróleo. Se formó una alianza de 29 naciones en 1990-91 más o menos, que se llamó la Operación del Desierto, para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Era necesario. Si no lo sacan, repito, un hombre se convierte en dictador y se hubiera adelantado al anticristo. Entonces sale corriendo Hussein, se regresa a Irak y ahí en Irak lo siguen persiguiendo, lo encuentran enterrado en un hoyo como de 1,5 metros de profundidad, lleno de barbas y lleno de piojos. Lo encuentran los soldados norteamericanos, lo sacan, lo entregan a las autoridades iraquíes, lo juzgan y lo ahorcan, sentenciándolo a la muerte. Fue necesaria la intervención de esta coalición. Mientras lleguemos al final de la historia humana, las guerras van a continuar. No son algo nuevo. Quiero leerles unas palabras que las traigo precisamente escritas aquí en mi Biblia, de un grande escritor llamado C.S. Lewis. Y este hombre, C.S. Lewis, escribió estas palabras en la Universidad de Oxford en 1939, cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y dice así: C. Lewis escribe estas palabras: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. La cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo más importante. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Ahora que vino la famosa pandemia, ¿se acuerdan? Que iba la nueva normalidad. O sea, por el amor de Dios, Virgen de todos los santos. Es que la vida nunca ha sido normal. Desde que el pecado entró a la humanidad, el ser humano ya no es normal. Dios envía a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que en la forma del Espíritu Santo entrara a tu vida y a tu vida y nos comenzara a volver normales. Para que pudiéramos entender qué es la normalidad. Y una persona sin Dios, dice la Biblia, vive como un loco. Es locura el camino sin Dios. Entonces comenzamos a la normalidad cuando le permites a Dios trabajar en tu vida y dejarte guiar por las Sagradas Escrituras, comprendiendo que separados de Él. O sea, qué radicalismo de Jesús, ¿verdad? Si tú no caminas conmigo y tú no vas en mi camino y no me reconoces como la única verdad que hay, no hay dos verdades, no hay tres verdades, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces todos estos conceptos los tenemos que entender para saber y conocer el mundo. Dice otro dicho que tú no puedes conocer el mundo si no sabes quién se encuentra detrás de él. ¿Y quién se encuentra detrás de todo? Caperucita Roja, San Francisco de Asís, el Papa. Detrás del mundo se encuentra Satanás. Primera de Juan 5:19. El mundo entero, gobernantes, medios masivos de comunicación, el mundo entero se encuentra bajo una energía, una influencia malévola, satánica, que ha llegado al punto en que nos encontramos a hacernos creer que somos dioses, como lo están tratando de hacer los científicos a través de la tecnología. Vamos a crear un ser humano superior, vamos a crear vamos a mejorar la raza humana a través del transhumanismo. Vamos a inyectar ciertos chips al cerebro para que elimines los celos, el odio, la avaricia, etcétera, etcétera. En otras palabras, Dios, tú te equivocaste. Nosotros podemos crear y mejorar la raza humana mejor que lo que tú creaste. Es donde nos encontramos ahorita. Entonces la misma ciencia, usando la tecnología, creen que pueden realmente mejorar la raza humana. Y cuando caemos en esta trampa, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no entendemos ni a la raza humana, ni por qué actuamos como actuamos, ni por qué somos tan fácilmente engañados. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis capítulo 12, el diablo que engaña al mundo entero. Él es el maestro en el arte del engaño. Muy bien. Regresamos a Mateo 24 y vemos que Jesucristo enuncia como primera señal que es necesario que no nos asustemos, las guerras van a continuar hasta que Él regrese. Como dato interesante a los que les interese apuntarlo, de acuerdo al Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, dictamina que en 6,000 años de historia aproximadamente del ser humano han habido nada más 25 años de paz. En 6,000 años de historia solamente hemos vivido y experimentado 25 años de paz. Desde que Caín mató a Abel, toda la historia humana son guerras, revoluciones, golpes de estado, papá contra mamá, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hijos contra padres, padres contra hijos, etcétera, 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 etcétera. Y cuando estamos viendo nosotros que no a la guerra, no nos hemos dado cuenta que la guerra está dentro de nosotros. Dice uno de los salmos, hay guerra dentro de tu corazón. Y mientras tú no hagas la paz con Dios, vas a seguir haciendo la guerra con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus amigos, y vas a continuar echando la culpa de lo que tú eres a las personas de tu alrededor o al medio ambiente, como lo estableció la famosa ideología freudiana, tu padrino Sigmund Freud, no, del medio ambiente, ¿verdad? Los niños, y pobrecito Harvey Oswald, el que mató al presidente Kennedy, él lo mató porque era un niño huérfano y estuvo en 3 orfanatorios y lo desechó su mamá, y lo echó un bote de basura, y pues él tenía que convertirse en un asesino. Pues entonces Harvey Oswald, si no lo hubieran matado, te vamos a llevar a un psiquiátrico, no te vamos a aplicar la pena de muerte porque eres víctima de las circunstancias. ¿Y la responsabilidad en dónde queda? Dice la Biblia que somos responsables individuales de cada acción, cada pensamiento y de cada palabra que pronunciamos. Mientras tú no entiendas que tú eres responsable de todo lo que tú eres, no me salgas con que mi mamá fue prostituta, mi papá le decían el fulano de tal de Querétaro porque era traficante de drogas, es que me violó mi papá y por eso soy como soy. Mientras no reconozcamos que somos responsables
No de muchas acciones que si te violó tu papá, pues claro que no es responsable. Eres responsable de pedir ayuda al cielo. Como decía el dicho, viene el granjero podando todas las mazorcas y de repente se encuentra una mazorca chueca. Y cuando pasa a recoger la mazorca el granjero y echarla al fuego, la mazorca le grita al granjero: ¿por qué me echas al fuego si yo nací chueca? Yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y le dice el granjero: no, tú no tienes la culpa de haber nacido chueco, tienes la culpa de no haber querido enderezarte. Para eso vino Jesucristo, para enderezarnos, para meternos en el camino de la normalidad, para que entendamos que es imposible formar un matrimonio, educar a los hijos, estar casado, ser presidente municipal, ser gobernador, ser pastor. Es imposible, no importa al éxito que tú llegues en tu vida, si tú no tienes a Dios. Y aunque llegaste a la cumbre, presidente de las naciones o presidente de las Naciones Unidas, o 5 edificios compraste, o tienes con mujeres como Salomón, tú mueres en el vacío más grande que una persona puede existir. En otras palabras, tu vida no fue diferente a una vaca. ¿Qué quiere usted decir? Bueno, las vacas se levantan y pastan, comen y pastan, desayunan y pastan, cenan y pastan, y en la noche se duermen. Y al otro día el mismo ciclo. Y así hay seres humanos: se levantan, hacen dinero, van a la universidad y escogen una carrera que produzca dinero. Ahorita es la moda de los muchachos. No piensas el llamado que Dios tiene, sino cuál es la que produce más dinero. Entonces siguen esa carrera, alcanzan ese dinero, alcanzan la fama, alcanzan como artistas, como deportistas, como políticos. Y cuando estás arriba en la cima, ahí te das cuenta, ahí arriba, que te va a marear el aplauso, te va a marear el dinero, te va a marear el poder, porque no fuimos creados para el aplauso ni para la alabanza, porque le pertenecen a Dios. Y mientras más alto alcances, más rápido vas a caer y más dolorosa va a ser tu caída. Y así tenemos a un Michael Jackson, que cuando muere no saben si es hombre o mujer. El rey del pop. Elvis Presley, el rey del rock and roll, con 500 mujeres esperándolo afuera de su casa en Tennessee para tener relaciones con él. ¿Cómo muere? Ya no podía cantar en Las Vegas de menos de 45 años de edad, de los pasonzotototes de drogas que se metía, pidiéndole a Dios que se lo llevara, con dinero, las defensas de sus Cadillacs de oro puro. El rey del rock and roll, el rey del pop. Y esos son los ídolos de la gente. Vemos también los famosos ejemplos de los narcotraficantes, ¿no? Un Pablo Escobar de Colombia, que tenía tanto dinero que no podía amontonarlo en un cuarto. Nunca en su vida pudo disfrutarlo, no tenía donde enterrarlo y murió, ¿verdad?, como un animalito. Perseguido, traicionado, sin ver a su familia, sin disfrutar a sus hijos, pero son los héroes en la televisión. Yo quisiera ser como ellos. Y no nos damos cuenta lo que se encuentra detrás de estas personas. Separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Cuando Jesús dice en el versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turbe porque es necesario, no se turben porque es necesario. Es necesaria las guerras, desgraciadamente. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 7 nos da las primeras señales Jesucristo de que realmente estamos muy cerca del fin. Es una de las principales señales. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En toda la historia ha habido guerras, revoluciones, golpes de estado. En 1923 se levanta Nikolai Lenin y matan a todos los zares. A Nicolás II fue el último zar de Rusia que mataron, porque habían estado aprovechándose y explotándose a la clase burguesa, a la clase del proletariado, y viene la ideología del comunismo. Luego Lenin comienza a enseñar que Marx, el que fundó el Capital y el Manifiesto Comunista 1854-55, a quien yo seguía antes de ser cristiano, para mí Marx era mi ídolo, era mi Dios, porque yo fui comunista antes de ser cristiano. Y yo creía que la ideología del comunismo era la solución
a los problemas de las clases sociales. Una equivocación total, pero yo no conocía la Biblia. Cuando conocí a Jesús me di cuenta que qué atrasado estaba yo en mis conceptos para poder ver el mundo desde una perspectiva mucho más elevada que las ideologías y filosofías humanas. Entonces viene Lenin, lo matan, él dice que hay que matar porque el comunismo sea establecido. Viene José Stalin, que mata más de 30, 40 millones de personas. Entonces todas estas guerras nunca habían sido mundiales, pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la primera vez en la historia que nación se levanta contra nación. Y es la primera vez que podemos ver que estamos acercándonos tal vez al último siglo. Estamos hablando de 1945, la Segunda Guerra Mundial, 1918, la Primera Guerra Mundial. Estamos en 1922, ha pasado de la Primera Guerra Mundial más de 4 o 5 años que terminó, y las guerras estamos a punto de entrar a una Tercera Guerra Mundial. Aunque no pase lo que pase, la Tercera Guerra Mundial no la vamos a ver nosotros, porque es la guerra del Armagedón. ¿Qué pasa después de las 2 guerras mundiales? Estados Unidos surge como la primera potencia democrática, económica, militar y política del mundo. Se juntan en una conferencia que se llama Bretton Woods para discutir qué moneda iba a prevalecer como la moneda de cambio para comprar el petróleo. Y pues los ingleses creían que la libra esterlina iba a ganar, ganó el dólar norteamericano. Y desde 1945 hasta nuestros días, si Francia quiere comprar petróleo, tiene que convertir los francos, bueno, ahorita los euros, en dólares. México quiere comprar petróleo, lo tienes que comprar en dólares. Eres chino, tienes que comprarlo en yuans. Eres ruso, tienes que comprarlo en rublos, porque el dólar es hasta ahorita la moneda de cambio modelo para poder comprar petróleo en el mundo, lo que le ha dado la autoridad que tiene Estados Unidos. Y aunque tenga una deuda de 33 trillones de dólares actualmente Estados Unidos, o sea, hubiera hundido en bancarrota cualquier país. Pero ¿por qué Estados Unidos no se hunde ahorita económicamente? Porque el dólar sigue siendo la moneda de cambio. Pero viene la invasión de Ucrania. Y viene Putin y comienza a darse cuenta que el ejército de la OTAN, todo esto van a abrir los ojos. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, la organización del Tratado del Atlántico del Norte, de naciones que en 1947 al 49 se unieron para tratar de impedir el avance del comunismo en Europa. Entonces se juntan estas naciones para formar el ejército de Europa. 1957, por primera vez, el Tratado de Roma, la Unión Europea. Comienzan a soñar, tenemos que unir Europa, una moneda, un gobierno, un ejército. Llegamos al siglo XXI, Inglaterra les dice a la Unión Europea, adiós, el Brexit famoso. Yo no pertenezco a ustedes porque los impuestos son demasiados, queremos mantener la libra esterlina separada de Europa y separados de ustedes también. Y Europa comienza poco a poco a hundirse económicamente, y España, Portugal, Italia y Grecia se hunden económicamente en el siglo XXI. Se hunden completamente. Y la única nación que sobrevive en Europa hasta hace un año es Alemania, seguida con Francia. Y Alemania, a través del Fondo Monetario Internacional, comienza a ayudar a las naciones europeas a salir de la bancarrota económica en la que se encuentran. Pero ¿qué pasa después? Que se le acaba el dinero a Alemania y a Francia. Y viene Putin, invade Ucrania, y entonces Putin dice, la OTAN, ayudada por Estados Unidos, con el presidente actual Joe Biden, tratan de seguir hacia Europa y conquistar el noroeste, el norte, nororiente de Europa, que es Finlandia, Estonia, Lituania, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán
y todas las naciones magogitas que se encuentran al sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro. Entonces dice Putin, yo no puedo permitir que se metan a Ucrania y Estados Unidos meta misiles apuntándome a Moscú, que van a llegar en 15 minutos. Entonces manda 150,000 soldados Putin a rodear Ucrania para comenzar a decirle al mundo, no se acerquen, Ucrania es de nosotros. Ucrania siempre ha sido rusa. Pero ahorita Zelensky, que es el presidente, que es judío, es uno de los que están promoviendo más a los nazis. Ucrania está llena de nazis, amigos de los nuevos nazis de Alemania. Entonces entra el presidente Biden y da una noticia. Vamos a sancionar económicamente a Putin para que ya no siga avanzando y para detenerlo en cuanto a sus planes de expropiación de Ucrania. ¿Y qué recomienda el presidente Biden? Que ya las naciones europeas no compren en rublos, que no hagan transferencias en el SWIFT, que es el método para transferir dinero de compañía a compañía o de banco a banco, congelar las cuentas bancarias en Europa de Rusia. Y cuando hacen todo esto, Putin dice, ja, 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 jo, 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 jo. Qué tontos son. Se les ha olvidado que el 65% del gas yo se los proveo a Europa. O sea, ¿cómo fueron tan tontos, para no decir otra palabra, las que decía Pancho Villa, para haber tratado de creer que las sanciones económicas iban a detener a Putin para que no invadiera Ucrania o para que no continuara con sus planes de invasión de otras naciones? Y estas sanciones económicas, aparte de que Putin tiene el gas que controla a Europa, China se une con Putin y le dice, ¿verdad, Xi, el presidente de China? No te preocupes, yo te compro el petróleo, lo que tú deseas. Se une Irán, Rusia, China, Irán, ahorita Turquía, la India, Corea del Norte, se unen a Rusia, que son las naciones que están tratando, ¿verdad?, de atacar a Estados Unidos precisamente. Desde que el presidente Trump le dijo a China, ya no quiero que vendan aquí productos chinos porque al ratito todo va a ser chino en Estados Unidos, ¿verdad? Viene Biden y cambia la política y se le voltea al revés. Y entonces ahora que viene el invierno, hay un gasoducto que viene desde Rusia y atraviesa por parte de Siberia, entra por el mar Báltico, pasa por Dinamarca, que se llama el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Es un gasoducto que trae el gas y a través de esa tubería entra el gas a Europa, a través de Dinamarca, y hay otro que atraviesa a través de Alemania. Entonces Putin, ¿verdad?, les dice, pues les voy a comenzar a cerrar el gas, y comenzó a cerrarles el gas. Y Europa, ahorita Europa es un caos. Espérense lo que va a pasar la semana que entra o en este mes en Europa. Van a haber insurrecciones, van a asaltar las tiendas, van a haber protestas por todos lados, la gente se va a volver como loca, ¿verdad? Porque imagínense ustedes pasar el invierno sin el gas. Pero cuando Putin dice esto, entonces resulta que Israel descubre gas. Qué increíble es este libro maravilloso. Y la Biblia dice en Ezequiel 38 y 39, que vamos a ver rápidamente a continuación, que antes de que venga Cristo se va a unir Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África, Sudán, Etiopía, Marruecos, que son musulmanas, para invadir Israel. Y ante nuestros ojos, en menos de 3 años, nunca se habían aliado estas naciones profetizadas hace 2700 años, como lo estamos viendo en los últimos 2 o 3 años. Hacen un pacto China con Rusia y están ahorita en un matrimonio tóxico. Las dos naciones, o sea, por conveniencia. A China le conviene Rusia porque Rusia tiene, escuchen,
Rusia tiene mayores armas y más poder nuclear que Estados Unidos. Porque cuando se desmanteló Rusia, la Unión Soviética, en 1991, nadie supo cuántas armas nucleares los soviéticos habían almacenado. Hasta ahorita lo están comenzando a descubrir. Rusia tiene el SS-500, que es como un escudo de hierro que impide que cualquier misil como lo tiene Israel, pero el de Israel es mucho más bajo, el de Rusia es mucho más alto, y Estados Unidos no tiene esa protección antinuclear que tiene Rusia. Y China tiene 200 millones de soldados. Un ejército que se profetizó en Apocalipsis 9, de que cuando Cristo vino había 1 millón de personas en el mundo. ¿Cómo el apóstol Juan en Apocalipsis pudo adivinar, pudo profetizar que vendría el tiempo cuando no habría una nación de 200 millones, habría un ejército de 200 millones, y el único ejército de 200 millones lo tiene la China? Entonces unen el poder militar con el poder nuclear, China y Rusia. Viene Irán, que odia con odio jarocho a Israel, y se une Irán con Siria, y están tratando ahorita de apoderarse de Irak, para tratar Siria, Irak e Irán apoderarse del Medio Oriente. Y la única nación que se les opone son los judíos, que se van a convertir en la manzana de discordia bíblicamente al final de la venida de Jesucristo. Entonces vemos un panorama geopolítico en el mundo donde todas las piezas de rompecabezas que tenemos en este libro santo que nos dejó Dios, y Jesucristo dijo, para que cuando suceda se acuérdense que yo se los dije antes. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Para que el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y ahora encontramos rápidamente, hace una semana, que estos gasoductos que construyó Rusia para proveerle gas a Europa, los acaban de sabotear. No sé cuántos se enteraron de eso. O sea, son gasoductos de concreto, tubos de concreto con hierro, que casi indestructibles, que costaron billones de dólares a Rusia construirlos, y de alguna manera los sabotearon. Dos, el Nord Stream 2, y 2 agujeros en el Nord Stream 1. Para ello tuvo que venir un equipo profesional de Navy SEALs, que es un grupo especializado en la infantería y marina norteamericana, que son buzos, que pueden bajar porque está ahí hay 60 a 70 metros de profundidad donde sabotearon los gasoductos. Entonces tuvieron que bajar los buzos, poner cargas, y explotaron, y se ve la mancha en el mar, ¿verdad? Ya los han publicado, las manchas inmensas, casi de 1 kilómetro, como si fuera una bomba atómica que voló los gasoductos. Ok, el mundo se asustó y comenzaron los politólogos, los medios de comunicación, a tratar de adivinar quién había sido. ¿Quién creen ustedes que fue? Blancanieves. De ninguna manera, ¿verdad? Decían, bueno, es que fue Rusia. Sin embargo, como dice César Vidal, yo lo considero el historiador cristiano más grande de esta época. Daniel Stulin, que es ruso, pero que tampoco es cristiano. Todos estos expertos en la geopolítica del mundo dijeron, ¿cómo es posible que Rusia haya sido cuando lo único que tiene que hacer Putin es cerrar el gas? O sea, es absurdo creer que fue Rusia. Número uno. Número dos, el mar Báltico está rodeado por barcos de la OTAN. Y estos buzos tuvieron que haber llegado en barco, no pudieron haber nacido de Dinamarca o de Siberia, todo más de 15, 30 kilómetros para llegar a 70 metros y volar eso, ¿verdad? Porque tenían que haber, mientras le ponen 5 minutos a la bomba de tiempo, tienen que tener el tiempo para poder salir del mar y que no los vaya a agarrar la explosión. Entonces la única explicación es que hace 2 semanas el presidente de Estados Unidos, ahí está, yo traigo el video,
dijo lo siguiente: si Rusia invade Ucrania o sigue invadiendo Ucrania, acordémonos que tenemos dominio sobre el Nord Stream 2. Por el amor de Dios, no, ya se ventaneó pero gacho. O sea, la pregunta ahora, la que sigue, es la siguiente: ¿qué beneficio tuvo Estados Unidos de sabotear los gasoductos cuando Estados Unidos supuestamente, vean cómo se están desenmascarando todas las máscaras de los gobernantes en el mundo? ¿Qué beneficio tenía Estados Unidos cuando supuestamente Estados Unidos apoya a la Unión Europea? Y contra la guerra de Ucrania se unió la Unión Europea, le hicieron caso al presidente Biden con la OTAN para bloquear la economía de Rusia, y se les volvió el tiro por la culata. Fue la peor decisión que haya tenido el presidente de Estados Unidos. Europa acaba de descubrir ahora, pues, que para qué le hicieron al viejito, ¿verdad? Porque ya lo calificaron una persona que ya está completamente mal de sus facultades mentales, el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué le hicieron caso? Porque no es él el que maneja la política, es alguien detrás de él. ¿Qué beneficio tiene Estados Unidos? Simplemente el siguiente: damas y caballeros santos de Dios, por primera vez en la historia, siempre ha habido guerras, nación contra nación, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez en la historia en que se enfrentan el Oriente con el Occidente. Los dos hemisferios del planeta frente a frente, y los dos queriendo dominar el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que terminó en el 91, y que Estados Unidos creyó que cuando cayó el comunismo, ya el capitalismo, la democracia, vamos a vencer, ya no hay nadie que se nos oponga, ¿verdad? Se voltearon las cosas. Putin vuelve a levantar a la antigua revolución soviética, vuelve a levantar a las naciones repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Uzbekistán, que pertenecen al sur de Rusia y que son el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética en la caída del comunismo. Y Putin tiene el mismo sueño que tienen todos los dictadores, y el mismo sueño lo tiene Estados Unidos: la guerra por el mundo. Hemos llegado con la tecnología, los misiles y todo lo que tenemos. ¿Quién va a ser el dueño del mundo? Nunca va a permitir Estados Unidos que sea Rusia. Nunca va a permitir Rusia que sea Estados Unidos. China no va a permitir que se metan con Rusia, ni de chiste. Y la Unión Europea ahorita se queda como el patito o como el perro de las dos tortas, sin Rusia y sin Estados Unidos. Ahorita abren los ojos Europa y dicen: nos traicionó Estados Unidos. Ellos volaron el gasoducto. ¿Para qué? Porque Europa impide a Estados Unidos que Estados Unidos pueda realmente apoderarse de Rusia. Y como Estados Unidos ve que Europa está hundiendo económicamente, dicen: ya no me sirven, ya no necesito Europa para poder conquistar a Rusia, ahora lo puedo hacer yo. Y Putin antier dictó estas palabras: si Estados Unidos o la OTAN ponen misiles nucleares en Ucrania, yo uso los míos y entramos a una guerra nuclear mundial. No lo voy a permitir de ninguna manera. Este panorama nos muestra la olla express en la que el mundo se encuentra. La tecnología, ¿para qué nos sirvió? El conocimiento, ¿para qué nos sirvió? El intelectualismo, ¿para qué nos sirvió? Los avances médicos, ¿para qué nos sirvieron? Para ensoberbecernos y para creer que podemos ser dioses. Y el mundo tenía que llegar al punto donde el mundo se encuentra actualmente: dos hemisferios frente a frente, dispuestos a terminar la humanidad. Así, dice la Biblia, tenía que terminar el mundo. Ahora bien, vemos nosotros a continuación que lo que viene del mundo, que se llama la tribulación. Vayamos a Isaías capítulo 13. Isaías 13. Y veamos un pasaje. Les quiero compartir a los que tengan interés de escribir esto. Siempre que ustedes, estudiosos de la Biblia, siempre que vean en el Antiguo Testamento estas frases: el día de Jehová,
el día de la ira o el día de la ira de Jehová se refiere a los 7 años de la tribulación. Una ira que describe Daniel 12 y Cristo en Mateo 24, 21, es el día donde 21 juicios caerán sobre el mundo. 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas del libro del Apocalipsis. 7 por 3, 21. 21 juicios caerán sobre el planeta Tierra, donde si tú eres cristiano, junto con los que somos cristianos, no vas a estar aquí. Seremos sacados antes de que el anticristo confirme el pacto con Israel y los árabes. Aquí en Isaías 13 comienza la Biblia diciendo en el versículo 6: aullad, porque ahí está. Los que interesen, subrayenlo cada vez que vean el día de Jehová, o el día de la ira, o el día de la ira de Dios. Se refiere a los 7 años de la tribulación que están por venir en el mundo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer en ella a sus moradores o a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese. ¿Qué pecado menciona la Biblia? La soberbia. La soberbia. ¿Por qué la soberbia? Fue el pecado que hizo caer a Lucifer. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creerme Dios. Yo no te necesito, yo tengo mis 10 mandamientos. Yo no necesito que tú me digas cómo ser padre ni cómo ser madre. Yo no necesito que tú me digas cómo manejar mi empresa o mi bufete de abogados, ni mi despacho de arquitectos, ni mi taller de carpintería. Yo no te necesito para que te metas en mi taller de plomería. Tú no tienes que meterte para que me digas cómo gobernar México, ni cómo gobernar o ser diputado, o ser agente del Ministerio Público, o ser policía, o ser deportista, o ser cantante. No te metas conmigo, yo puedo hacerlo todo. Eso es la soberbia, creer que tú puedes hacerlo todo sin Dios. Esa es la soberbia. Creemos que la soberbia es una persona que anda así, ¿verdad? Que vea aquí, ¿verdad? Es presumido. La soberbia es creer que tú puedes. Y Jesús dijo: separados de mí. ¿Separados de mí? ¿Qué es nada? Cero. No te atrevas a hacer ningún proyecto, ningún plan sin considerar a Dios en tu vida, por el amor de Dios. Haré que cese esta arrogancia y abatiré el altivez de los fuertes. Versículo 13: haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová y de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. ¿Quién les dijo, señores ateos, agnósticos y escépticos que nos visitan o que nos ven por la televisión? ¿Quién le dijo al profeta Isaías hace 2700 años que la tierra podía moverse de su lugar? Hasta 1610, 1615, Galileo Galilei comenzó a usar los telescopios y descubrir que somos nosotros que giramos alrededor del sol. Antes querían que era el sol que giraba alrededor de la tierra. Y hasta que se descubrió con otros telescopios que la tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. La tierra no está así, la tierra está así, 23 grados y medio sobre su eje. ¿Quién le dijo a Isaías hace 2700 años, pruebas científicas, que la tierra podía moverse de su lugar? En otras palabras, si se inclina 2 grados a la izquierda o a la derecha, viene completamente las erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, acaba la destrucción del ser humano. En el día de Jehová vendrán estos juicios catastróficos escritos por Dios. Y dice el versículo: en el día del ardor de su ira. Así que vemos nosotros que la tribulación a la que estamos entrando el mundo actualmente, cuando el anticristo aparezca en Europa o el Medio Oriente para confirmar el pacto, el mundo ha llegado a su final. Y simplemente el mundo llegó a su final por una sola razón. Lo encontramos en Isaías 24.
escrito hace 2700 años aproximadamente. Isaías 24, versículo del 3 al 6. Abran los ojos, pueblo de Dios. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Vean las tres razones. Las tres razones que escribe el Espíritu Santo por lo cual hemos llegado a donde estamos ahorita. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios llamó a Israel, le dijo Dios a Moisés: Moisés, voy a formar una nación entre ustedes, no son más inteligentes que los demás, simplemente les voy a entregar a ustedes mis leyes para que ustedes las distribuyan en el mundo entero y sepa el mundo que yo soy el Dios verdadero. Moisés, te voy a entregar, número 1, las leyes morales. No cometerás adulterio, no te acostarás con alguien que no es tu esposa, no tendrás sexo antes del matrimonio. Son las leyes prohibidas que dijo Dios: no las traspases. Tú traspasas mis mandamientos y vas a recibir las consecuencias. Número 2, Moisés, te entrego mis leyes de adoración que están en el libro de Levítico. Y ahí les enseñas quién soy yo y cómo deben acercarse a mí. Pero como el ser humano ignora estas leyes, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas humanos inventados por nosotros para saber cómo acercarnos a Dios. Y concluimos: todas las religiones llevan a Dios. Alá del Islam es igual a Jehová del cristianismo. Los hindúes tienen millones de dioses. Los budistas son ateos. ¿Y cómo se considera una religión si son ateos? Yo creí que la Biblia era un libro religioso. Espérame tantito, el comunismo también es una religión. Vean cuánta ignorancia hay de la gente y de los medios de comunicación. Y en tercer lugar, les doy en el libro de Deuteronomio mis leyes civiles, cómo deben gobernar los gobernantes. Israel escribió la Torá, que son los primeros 5 de la Biblia que contienen las leyes de Dios. Estas leyes las hemos traspasado. Ya no hay justicia, los gobernantes ya no ejercen el derecho. Ahora, en cualquier carretera del mundo, bloquean una carretera federal y se llena de personas que no dejan ni siquiera pagar la autopista, y la policía, como los chinitos, nomás milando. El ejército no interviene por órdenes del gobierno. En lugar de ejercer y decir: están lesionando derechos de terceras personas, y lo que un gobierno debe hacer es ejercer la autoridad a través, muchas veces, del uso de la fuerza para el bien común, no lo hacen y se vuelve un caos el mundo entero. Vean ustedes ahorita, en los últimos meses en Estados Unidos, están entrando turbas, cientos de personas a las farmacias, a los centros comerciales, a robarse la mercancía sin que intervenga la policía, por órdenes del gobierno federal. El movimiento Black Lives Matter, todos esos movimientos fascistas que fueron inventados por el gobierno para poder crear caos y confusión en las naciones, con el propósito de militarizar las naciones. ¿Me escucharon? ¿Entiendes ahora por qué hay estos disturbios y ya nadie se mete? ¿Por qué pueden matar en un estadio a 50 personas y no hay nada? Aquí no pasó nada. ¿Por qué eso va a justificar al gobierno a meter a los militares y militarizar las naciones? ¿Con qué propósito? De controlarnos más y más. Y llegar un momento en que ya no sales de tu casa hasta van a tocar la trompeta, que entre las 10 y las 6 de la mañana nadie sale de su casa, como en el tiempo que hicieron con la pandemia. Ese es el mundo que estamos viviendo, y los cristianos están ontoy.
No nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo por la ignorancia de la palabra de Dios. En tercer lugar, porque quebrantamos el pacto sempiterno. Aquí termino. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia. Es el pilar de cualquier sociedad, el matrimonio. Porque las sociedades están formadas por familias. Pero hay un movimiento global ahorita de favorecer el aborto, la ideología de género, la pedofilia y tratar de destruir las bases y el cimiento de la sociedad, que ya no haya más matrimonios entre un hombre y una mujer, ahora que sean hombre con hombre, mujer como mujer. Vamos a masculinizar la feminidad y vamos a feminizar la masculinidad. El hombre es más mujer y la mujer es más hombre actualmente. ¿Para qué? Para confundir a los humanos y robarles su identidad. Fíjate el propósito satánico detrás de todo esto. El día que llegamos a perder nuestra identidad y tú digas, yo no soy lo que yo soy, ni por qué nací como nací, ni no sé si soy hombre o soy mujer. Cuando llegamos a este punto de la sociedad es cuando ya estamos completamente al final. Por esta razón Dios va a destruir el mundo. Y a la raza humana, porque creímos ser dioses, nos hemos ensoberbecido y hemos llegado a creer que no somos. Eso ya es la locura, la psicopatía más grande a la que el ser humano pueda llegar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por las sagradas escrituras que nos has dejado para redarguirnos, convencernos de nuestros pecados, de los caminos equivocados que podemos tomar muchas veces sin darnos cuenta y otras veces deliberadamente. Gracias, Señor, porque nos has dejado escrita la verdad y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Hemos nacido para proclamar este mensaje glorioso del Evangelio, de la gracia tuya en la persona de tu Hijo Jesucristo, quien fue torturado, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado junto a ti en las alturas, esperando el tiempo que viene por nosotros. Fue la promesa que le hizo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me tengo que ir, les dijo hace 2000 años, me tengo que ir de este mundo a prepararles un lugar para ustedes. Pero voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. No permitas que nada en el mundo te robe tu paz. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Estaré contigo hasta el final de los tiempos. Aunque andes en caminos de valles de muerte, no tengas miedo del hombre, ni de las circunstancias, ni del diablo y sus demonios, porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo. Yo di mi vida por ustedes en una cruz, y nada ni nadie, ni desnudez, ni pobreza, ni guerra nuclear, ni la caída del petróleo, ni la caída del dinero, nada ni nadie los podrá separar de mi amor, un amor eterno con que te he amado. Confía en mí, hijo mío, confía en mí, hija mía. Estoy contigo, no desmayes, anímate. Si te has caído del caballo, no te quedes en el suelo. Yo no me sorprendo que te hayas caído del caballo, me sorprende y me duele que te quedes tirado en el suelo. Levántate, no importa lo bajo que hayas caído, súbete al caballo otra vez. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Conviértete en ese guerrero para lo cual te envía el mundo a proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y si alguien en esta tarde
no está seguro de su salvación, dile a Dios estas palabras con todo tu corazón. Te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos. Y te pido, Jesús, porque creo que vives, que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por la esperanza que me das, que el día que yo muera, moriré en paz. No importa la hora que me llames a casa, tendré paz, porque sabré que simplemente volveré a abrir mis ojos y veré tu rostro, rodeado de tus santos ángeles, para vivir eternamente a tu lado. Gracias por el valor que me infundes, la vida eterna que me das y el poder para testificar que Jesucristo es el Señor. En su nombre precioso oramos. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la Biblia. Aquí hay alguien que hizo esta oración en esta mañana recibiendo a Cristo por primera vez en este grupo de personas. Puro teólogo. A ver, de este lado de la derecha, alguien, gracias a Dios, gracias, que Dios los bendiga. ¿Alguien más aquí en este lado? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Mira cuántos jóvenes. ¿Quién más en esta tarde? Gracias, que Dios los bendiga. Allá atrás también. Aquí de este lado, ¿quién invitó a Cristo? Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Qué lindo que un matrimonio te tome la mano los dos y digan: hoy invitamos a Cristo y vamos a comenzar a caminar con Él de aquí hasta el final. Qué hermoso que un matrimonio puedan los dos dar este paso de fe. ¿Alguien más en esta sección por acá? Todos cristianos, gracias a Dios.后又是多情的风，你是头绣黄絮。